tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a trabajar hoy el texto de Cuyen. Si ven que tengo un peinado medio extraño es porque me agarró la lluvia. Cuando uno tiene góteras en su casa y tiene que ir a rescatar el- la casa, básicamente. Para tapar la gotera en medio de la lluvia se moja. Bueno, vamos a trabajar hoy con un autor, Cuyen, un filósofo latinoamericano, un pensador de la filosofía, ¿no? Muy vinculado a la filosofía de la educación, a pensar en cuestiones que tengan que ver con la educación. Y la vamos a pensar a partir de un texto que se llama La educación ética entre el disciplinamiento social y la madurez individual de los sujetos. La idea de este texto o la validez de este texto nosotros la queremos rescatar en vínculo con algunas cuestiones que venimos hablando sobre la autoridad, ¿no? En el vínculo pedagógico, en el vínculo con los estudiantes, la autoridad pedagógica, la autoridad docente, que la hemos nombrado como proceso de autorización, pero también me parece que es interesante vincularlo con estas cuestiones. Es más, la última frase de este texto, la última idea de este texto va a estar vinculada con Lévinas. También podemos vincularlo con lo que en algunas otras clases que están aquí grabadas y hemos ido hablando, planteábamos sobre esta cuestión de Lévinas, ¿no? En qué existe, qué es lo que hay en el origen del vínculo humano, ¿no? Con un texto de Finkel, claro. ¿En qué sentido decimos esto? En que nosotros no vamos a hablar de la autoridad en este texto. Cuyen no va a desarrollar el tema de la autoridad pedagógica. Lo que va a plantear Cuyen tiene que ver con cómo una educación ética. Después habría que ver más ampliamente, ¿no? Esta educación ética, qué características tiene y cómo aparece. Y bueno, justamente aparece entre el disciplinamiento y la madurez de los individuos. Bueno, esta educación ética, en realidad, lo que nosotros vamos a descubrir acá tiene una raigambre muy importante en el encuentro con el otro para Cuyen. Entonces ahí es donde nosotros vamos a hacer como una especie de vínculo con esta idea de qué tipo de encuentro estamos teniendo con nuestros estudiantes, qué tipo de encuentro establecemos en nuestras comunidades educativas. El texto de Cuyen, lo primero que nos va, ahora vamos al texto. El texto de Cuyen lo que nos va a mostrar, o lo primero que va a plantear fuertemente, va a ser que la idea del disciplinamiento social y la madurez individual, pero sobre todo el disciplinamiento social va a estar más centrado en eso y la madurez individual es como un volver a recuperar lo que ya está diciendo con este tema del disciplinamiento social. Es lo que va a destacar en Cuyen, lo que va a hacer destacar fuertemente es que no es que no tenga que existir disciplinamiento social, al contrario, él va a hablar de que el disciplinamiento social existe, es necesario. El tema es cuál es el contenido de ese disciplinamiento social, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Es más, en la página 110 él hace una hipótesis de trabajo. Vamos a resaltar algunas cosas. Él dice, en esta página 110, él dice que elabora como hipótesis: la educación ética es hoy un ámbito de problematización. No me gusta, no es editable este PDF que pena. Entonces vamos a hacer una cosa, tampoco vamos a poder hacerlo. La educación ética es hoy un ámbito de problematización crítica y de construcción de sentidos posibles, tanto para la disciplina social como para la madurez individual. Entonces, él dice, digamos, nosotros estamos en sociedades que necesitan de una disciplina social y elaborar procesos de madurez individual. Ahora, el tema es que desde algún lugar tenemos que problematizar estas dos construcciones, ¿no? Y cuáles son sus sentidos. Entonces lo que va a hacer es desarrollar primero en su texto, va a ser el concepto de disciplina social, cómo se viene pensando y desarrollando desde la filosofía de la educación, o cómo lo podemos encontrar en los filósofos modernos, que de alguna manera son, a ver, nosotros pensemos que los personajes que va a nombrar acá, Cuyen, Hobbes, ¿no? Kant, Hegel,
Bueno, la filosofía moderna es la filosofía que de alguna manera Spinoza, es la filosofía que le da de alguna manera las bases epistémicas a nuestra sociedad moderna y actual. O sea, en la sociedad, digamos, estos pensadores van erigiendo construcciones teóricas, constructos teóricos, ideas que se convierten en estructuras, que estructuran nuestras vidas, por las cuales nosotros vamos a comprender la validez de la democracia moderna, la validez del contrato social, la validez de respetar las leyes, la validez de la propiedad privada frente, por ejemplo, a la monarquía, a la herencia, a la herencia, ¿no? A las cuestiones de herencia y cosas por el estilo. Entonces, nos parece muy interesante esta primera parte porque nos hace una descripción de disciplina social. Por eso ustedes, al leer el texto, van a encontrar primero una definición de disciplina social, que es cuando los sujetos están adaptados a un orden social determinado. Bien. Y entonces empieza la aceptación y adaptación a orden social, es una idea moderna. Bueno, y ahí empieza a describir, y lo que va a describir es que, bueno, Hobbes, Spinoza, Descartes, todos tendrían sus ideas y todos hacen sus planteos, pero lo importante en el fondo es que la sociedad moderna necesita de una disciplina social. Y esta disciplina social de alguna forma termina legitimándose más allá de estos diferentes postulados que van a encontrar ustedes, va a plantear 2 o 3 líneas de pensamiento respecto de cómo llevar a cabo un disciplinamiento social. Hay algo que termina como legitimando esta cuestión, que son, para que sea admisible y todos aceptemos, a ver, se pueda entender un poco por qué aceptamos este orden social o esta disciplina social, es porque lo que se legitima a través de 2 grandes discursos o 2 grandes constructos, que son el método científico y el contrato social, ¿no? Por el método científico, la razón, ¿no?, se explica, demuestra su validez, se legitima, y el contrato social lo que nos lleva es a la convivencia y a evitar una guerra de todos contra todos, o bueno, lo que sea, ¿no? Él va a decir, el contrato social tiene diferentes manifestaciones en los diferentes filósofos modernos, en el fondo cumple la misma función, que es la de que nos podamos adaptar a un mismo orden. Bien, bien, listo. Entonces, acá en esta primera parte nosotros vamos a encontrar un Kuyen que nos va a mostrar claramente cómo ese disciplinamiento social, esa disciplina social es válida, o es necesaria para nuestra... o es condición fundante de nuestra sociedad. Ahora, también lo que descubrimos, y Kuyen plantea, es que a partir de este disciplinamiento social, de alguna manera favorece o sostiene al sujeto en su subjetivación, ¿no?, en su proceso de subjetivación, o sea, su subjetividad. ¿No? El sujeto se forma, el sujeto surge, el sujeto se hace sujeto en este orden social, y los vehículos por el cual, ¿no?, lleva adelante este proceso es la educación. Acá el tema, y este es el tema principal, que lo dice también al principio Kuyen, es, bueno, muy bien. El disciplinamiento social de alguna forma favorece los procesos de subjetividad del sujeto, lo sostiene en su subjetivación, en su ser sujeto. Sin embargo, lo que tenemos que ver es que muchas veces estos disciplinamientos sociales terminan moviéndose hacia otras esferas, ¿no? O sea, sujetando al sujeto, más que favoreciendo su proceso de subjetivación, más que favoreciendo proceso de madurez individual, sujetando al sujeto en ciertas formas, en cierto sentido objetivándolo, convirtiéndolo en objeto, cosificándolo. ¿No? Empiezan a formarlos de determinada manera, con determinadas miradas de mundo, y entonces empiezan a aparecer, como se desliza, dice Kuyen, a través del mismo de la educación, estos procesos de subjetivación se terminan convirtiendo o van hacia una dirección de represión social de la subjetividad.
Bien. Entonces dice aquí, fíjense, dice, la disciplina social pasa así de ser lo que permite el trabajo de la subjetividad a ser lo que lo impide, o bien lo que encausa en una dirección más o menos congelada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros el disciplinamiento social es válido para insertarnos y mantener un orden determinado, sin embargo, habría que ver el contenido del disciplinamiento social, y ese contenido está dado por lo que vehiculiza la posibilidad de esos procesos de subjetivación que se dan en el disciplinamiento social, que es la educación que está favoreciendo. Entonces, muchas veces en la educación que favorece la represión social de la subjetividad o que encausa en determinada dirección los procesos de subjetivación. Entonces, allí empiezan a aparecer estos cuestionamientos, ¿no? Acá podemos pensar en esa escuela de la reproducción social, que hablamos de Bourdieu en un momento, el mito del Frankenstein educador, ¿no? Empezamos a ver estas cuestiones, el adoctrinamiento y demás, porque muchas veces el discurso que se nos instaura es que, bueno, este es el modo de ser parte de la sociedad. Por eso va a traer Cuyen aquí un concepto de Foucault que es el orden del discurso, ¿no? La idea del orden del discurso, acá él dice algo igualmente, no es tan complejo tampoco, fíjense que él va a decir aquí. Como diría Foucault, es decir, las prácticas sociales que regulan su producción por mecanismos de exclusión. O sea, pues el orden del discurso son aquellas cosas que determinan de alguna manera qué es lo correcto, qué no lo es, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo feliz, cómo no ser feliz, cómo ser... No ordena el discurso. Entonces, este disciplinamiento social, cuando termina, digamos, provocando cierto orden del discurso, bueno, no, es eso lo que de alguna forma nosotros tenemos que poner en crisis, ¿no? Porque este orden de discurso genera prácticas sociales que regulan su producción y que terminan simbolizando cómo comprender el poder, el amor, estos poderes, estos amores, esto. Entonces, allí es donde hay que poner el ojo, dice Cuyen, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinamiento social estamos en nuestra sociedad hemos construido o qué tipo de disciplinamiento social, de qué tipo de disciplinamiento social somos objeto de alguna manera? Entonces, en ese sentido viene la hipótesis del principio, o sea, nosotros tenemos que problematizar críticamente este disciplinamiento social, este orden del discurso, para ver cuál es su contenido. Entonces, él ahí hace todo un vínculo con el mundo actual. Acá podríamos pensar en lo que conocemos de Bauman, ¿no? La sociedad del consumo y cómo se establecen los vínculos humanos, por ejemplo, si es lo que nos interesa trabajar en una sociedad con una moral mercantilista, dice Cuyen, pero nosotros hablamos de sociedad de consumo individualista, meritocrática, ¿no? Competitiva, donde nos convertimos en objetos desechables, donde el otro no importa, o importa en función de cierto, como dice Han, en función del rendimiento, ¿no? O sea, el vínculo ya no se establece por el otro en sí, sino porque con el otro yo puedo generar, lograr, ¿no? Que de pibes decíamos, no, se vincula por interés. Bueno, mal o bien está eso detrás, como un poco más de, pero ¿por qué? No lo hacemos por un interés, porque estoy pensando, esto es muy interesante a mí tenerlo presente. No es que yo me vinculo, fríamente calculo, racionalmente, conscientemente, con quién vincularme. Ya el orden del discurso nos enseña o incorporamos casi, digamos, inconscientemente estos modos de vincularnos, ¿no? O sea, como que cuando alguien dice, che, y no, ¿y por qué tengo que ir a preguntarle a otro cómo está? Que yo tengo que... O el tema de la grupalidad, ¿no? Del nosotros. Bueno, no es un horizonte que en la actualidad exista, pareciera, porque justamente hay un orden del discurso que se nos va en este disciplinamiento social, se nos va incorporando, donde nosotros entendemos la vincularidad humana, el vínculo pedagógico, de determinados modos, y no de otros. Entonces, por eso hay que problematizar los modos en que nosotros estamos elaborando estas formas de disciplinamiento, dice Cuyen. Entonces, en ese sentido, él
de alguna forma dice, bueno, empieza, bueno, el texto empieza, la modernidad nos enseña que el disciplinamiento social es importante, porque genera estos procesos de subjetivación, o sostiene estos procesos de subjetivación, pero la educación muchas veces nos lleva o se desliza hacia lugares donde se sujeta al sujeto, donde se reprime socialmente la subjetividad. No, pensemos, nada, cuando hablamos de diversidad sexual o identidad de género, pensemos hace 15 años en Argentina, bueno, o más si quieren, cómo que pasaba con las identidades sexuales, ¿no? Y además, el tipo de orden del discurso genera este tipo de vincularidad, este tipo de encuentro, este tipo de sociedad. Entonces hace ese recorrido y entonces empieza a poner esto, bueno, cómo esto termina de alguna manera también influyendo, y lo hemos dicho en otras oportunidades, obviamente la educación, qué tipo de educación se va generando, fíjense acá la cuestión mercantilista, aparece, ¿no? El contrato incluye el educativo, entonces aparece esta de la propiedad privada, o sea, esto Bauman lo hace muy claro, ¿no? Esta idea de que el tipo de mundo laboral en el que tenemos influye en el tipo de mundo vincular que tenemos. El mundo de los contratos de la flexibilidad laboral, el mundo de los contratos, ¿no? Temporarios, el que nos da incerteza, inseguridad, el que no tenemos ningún tipo de sostenibilidad en el sentido de que no hay seguridad social, porque no tenés obra social, etcétera, etcétera. Bueno, lo mismo pasa en los vínculos, no hay durabilidad, no son efímeros, no hay certeza de qué somos. Bien, bueno. Entonces, lo que termina... Tengo el machete. Lo que termina entonces en esta cuestión de, después de hacer este desarrollo de cómo ve él la disciplina social en la actualidad y cómo la va entendiendo, empieza a hilvanar cómo enfrentar esta cuestión tan individualista, la moral consumista y demás cuestiones, y el lugar donde él va a encontrar la salida o donde entra la ética educativa, esta ética que está hablando él, donde realmente tendría que aparecer la educación para deslizar hacia otros lugares el disciplinamiento social, es en el reconocimiento mutuo, ¿no? Entonces aquí él dice, la educación ética plantea justamente la problematicidad de la disciplina social. ¿De qué disciplina se trata o de qué indisciplina? La educación ética no se confunde ni con inculcar la moral del trabajo o ni la del consumo. La educación ética no da por supuesto ni la moral del trabajo ni la del consumo, pone en juego principios de valoración, pone en juego fundamentación de obligaciones. Y entonces termina diciendo, la dignidad siempre tiene un rostro y el vínculo social no es primariamente ni contractual ni virtual, es reconocimiento mutuo de esa dignidad, es cuidado del otro en singularidad material y corporal. Esto es Levinas. Bien. Fíjense que usa la palabra rostro, ¿no? De alguna manera nos lleva a esta idea que hablábamos de Levinas con el tema del rostro del otro. Y dice, el vínculo social no es primariamente ni contractual ni virtual. O sea, no es ni la guerra ni la paz, no hay ningún tipo de contrato, es reconocimiento mutuo. De que el otro es alguien, que es digno, que tiene singularidad material y corporal, de que es un otro. Entonces, desde allí empieza a reconstruir, ¿no?, el sentido de la disciplina social que podemos, o que estamos invitados, la educación ética, a ir construyendo. Y entonces empieza a llevar hacia ese lugar el de la vincularidad con el otro, el encuentro con el otro, a la educación ética. Para la educación ética, la disciplina social es el espacio del reconocimiento del otro en cuanto otro, como cualquier otro, pero es también donde es posible reconocer a cada otro como un sí mismo, como solo este sí mismo. Para la educación ética, la disciplina social es el orden de la justicia y del amor. Es la universalidad de los derechos humanos, pero también en particular de cada comunidad. Bueno, y ahí hace esta idea de entender que la disciplina social
es válida, es necesaria, pero tiene que tener un contenido que esté basado en el encuentro con el otro, en el reconocimiento mutuo, en el reconocimiento del otro. Esto es importante, o sea, esto es un posicionamiento, ¿no? Obviamente algunos pueden decir, no, bueno, pero el otro, que bueno, pero aquí lo que plantea Cuyen, y está en la línea que lo veíamos con Levinas, ¿no? Bueno, aparece el otro en escena, no es la guerra ni la paz, es un otro, y como otro, tengo que salir a su encuentro, o experimentar la aventura de salir al encuentro y salir del encierro. Y en esa posibilidad aquí dice, bueno, si construyésemos de esa manera la disciplina social, bueno, hablaríamos de otro mundo tal vez. Y acá aparece entonces como lo que está haciendo Cuyen en su obra, ¿no? Pues es un libro, varias conferencias, es el proponer que el docente de la actualidad debe ser alguien que teja esta trama, ¿no? Que favorezca este entramado de encuentros. Y ahí es donde entonces nosotros nos preguntamos qué tipo de vínculo pedagógico establecemos con los estudiantes, qué tipo de vínculo pedagógico, vínculo afectivo o vínculo social estamos favoreciendo dentro del aula entre ellos mismos. Empiezan todas estas cuestiones, ¿no?, a hacerse muy importante, a preguntarse, bueno, a cuestionarse de manera muy importante, ¿no? Porque aquí viene de vuelta, ¿no? ¿Qué pasa, ¿no? ¿Qué estamos reproduciendo? No solo reproducimos a través de contenido, reproducimos a través de actitudes, de formas de encuentro, ¿no? De muchas cuestiones. Entonces, la educación ética, de la que habla Cuyen, esta cuestión que con el texto de Inés Dussel anteriormente planteábamos, que se nos plantea una responsabilidad que no es la culpa de los docentes, lo que pasa en el mundo, o que le pasa a los pibes en el aula, pero sí tenemos una responsabilidad, ¿no? Vinculada a nuestro trabajo, un compromiso, ¿no? Y es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué estoy haciendo, ¿no? A nivel vincular, ¿cómo estoy construyendo? En el construir mi autoridad veo, estoy reproduciendo algo, ¿no? Si mi autoridad es, bueno, respondan a lo que me pasa a mí, listo, yo cumplo mi trabajo, este es mi horario, listo, me voy, no conozco la realidad de los pibes o las pibas, o empiezo a tejer vínculos con ellos que a su vez reproduzcan la posibilidad de encontrarse entre ellos, muestro testimonio, otra forma de vincularme, que también es parte de mi ética laboral. En cualquiera de los casos, lo mejor que puede pasar es que haya opciones, ¿no? Y ahí es donde está nuestro rol político, ¿no? O sea, en el tomar decisión de qué clase de docente quiere ser uno, qué clase de vincularidades quiere construir, qué tipo de autoridad quiere ejercer. Uno puede optar y fundamentar querer construir desde la autoridad como imposición, ¿no? La autoridad porque yo soy el docente, y una autoridad totalmente asimétrica y distante, y decir por esto, yo creo que, bueno, pero optar, no que uno entra al aula y a modo de supervivencia le sale lo que le sale, ¿no? Y que muchas veces lo que sale no es ni el autoritarismo, ni el construir con el otro, es el dejar hacer, o es el tratar de aguantar en la supervivencia. Y entonces nuestros estudiantes bollan y atraviesan el secundario sin realmente haber conocido espacios de seguridad donde la educación haya favorecido procesos de subjetivación, de subjetividades y de identidades, como los plantea Meriem, y queden solo en esto de que, bueno, nada, ¿no? No hay chance de nada. Entonces, uno, digamos, esto que propone Cuyen acá no es una cuestión así romántica, decir, queramos no, sino que es una opción política, de, bueno, yo cómo me encuentro con el otro, de qué modo me voy a encontrar con el otro, y cómo voy a testimoniar que la validez para construir una sociedad más justa, una sociedad donde realmente se pueda ser democrática, participativa y demás, bueno, cómo se va a acontecer, cómo lo voy a testimoniar. Bueno, algo parecido después hace con el tema de la madurez individual, ¿no? O sea,
cuando hablamos de madurez individual, lo vincula a lo que en un momento hemos escuchado del texto de la Ilustración de Kant, el pensar por sí mismo, ¿no? Entonces dice, en definitiva, la idea de autonomía para actuar y de crítica para conocer. Bueno, y ahí empieza de vuelta la validez del individual, de pensar por sí mismo, la madurez crítica, los problemas, bueno, otra vez, ¿no? Va a volver con esta cuestión de que muchas veces, bueno, hacia dónde se lleva la madurez, la criticidad, que muchas veces se imponen identidades hegemónicas, ¿no? Bueno, el mismo problema que nosotros encontramos para desarrollar procesos de disciplinamiento social que no sujeten ni repriman al sujeto, lo vamos a encontrar en los procesos de madurez individual, ¿no? Cómo llevamos adelante procesos de madurez individual y él nuevamente vuelve a esta idea, ¿no? De que si nosotros queremos desarrollar procesos de madurez individual, nuevamente tenemos que ir al encuentro del otro, pero a su vez también poder tomar nuestras propias decisiones porque se nos reconoce como un otro, ¿no? Y se nos respeta como un otro. Entonces ahí es donde él dice, bueno, en este punto la madurez individual se toca con la disciplina social, el pensamiento crítico y el hecho natural que encuentran así en la relación ética el fundamento más claro. A su vez, la relación ética tiene de esta forma toda la utopía de la crítica y toda la esperanza de la autonomía. El tema tiene que ver con pensar y actuar manteniendo siempre la tensión entre lo universal y lo particular, pero en el complejo tramado de lo singular y lo plural. En realidad el sujeto es yo, porque es nosotros, que reconoce y cuida, que desconoce y descuida. Esto puede no relacionar con la madurez de sujetos solipsistas, porque también esta madurez individual no se hace sola, ¿no? Se hace con otros. Entonces, de vuelta, ¿no? Vuelve con esta idea de la importancia del reconocimiento del otro y como decía anteriormente, lo que hace Cullen es cerrar su texto un sujeto disciplinado socialmente y maduro individualmente solo puede ser un sujeto ético, es decir, un nosotros simultáneamente memorioso y utópico, precisamente porque, como lo expresó Levinas, en la relación con el otro se absuelve de la relación de dominación y se resuelve al compromiso, ¿no? Acuérdense, no está la guerra, no está el intento de dominar al otro en el vínculo, en el origen del vínculo, sino la posibilidad de salir al encuentro, de comprometerse, diría acá Levinas o Cullen hace decir a Levinas. Entonces, de vuelta, ¿no? O sea, en la importancia de reconocer al otro, del reconocimiento mutuo, favorece no solo un nuevo orden del discurso, un nuevo disciplinamiento social, algo muy grosso, muy grande, digamos, ¿no? Muy lejano a lo que en un aula podemos ir transformando unas cuestiones, si hay convicciones más amplias, se transformaría en realidad, pareciera, por eso hay algo utópico, un elemento utópico ahí también. Pero por otro lado también en la madurez individual se juega el reconocimiento mutuo, ¿no? En esta cuestión de poder uno elegirse como uno. Bien, fíjense, el reconocimiento que implica mutualidad y solidaridad, que implica no solo respeto de igual y diferente, sino también cuidado de lo común y aprendizaje mutuo que resignifica lo propio. Esta idea de la cultura del amparo, ¿no? Que es tan difícil en nuestras sociedades. Nuestras sociedades capitalistas son la cultura del desamparo, ¿no? Bueno, yo decía que recién me mojaba, bueno, ¿cuánta gente ahora se estará chapoteando, ¿no? Viviendo en el agua, en el barro. Pero yo estoy tranquilo grabando esta clase, de alguna manera. Porque la cultura capitalista es una cultura del desamparo, ¿no? Hay gente que puede estar muriendo. Hay gente que puede estar abandonada. Y no se trata por el esfuerzo que hicimos en esta familia para poder estar grabando yo esta clase. No es una cuestión meritocrática. Porque las cartas se repartieron así, y bueno, yo estoy acá y no estoy afuera. En las culturas del amparo, bueno, hay todo un sistema que no es que yo, porque llueve, salgo a ayudar, sino que nadie se moja cuando llueve, porque al otro lo siento como parte de mí casi, ¿no? O sea, esta idea del reconocimiento mutuo implica, como dice Cullen acá, cuidado de lo común y cuidado de lo común, ¿no? Cuidado del otro.
medio complejo, ¿no? Pensarlo como en estos tiempos, ¿no? Por eso también esto que decimos, ¿no? ¿Qué tipo de vincularidad establecemos en los propios estudiantes, ¿no? ¿Cómo favorecemos que nuestros estudiantes... ¿Vieron cuando entra al aula y dice... ¿qué le pasó a Pirulo? Y todos te miran como diciendo, no, realmente no tenemos ni idea qué le pasó a Pirulo, o sea, nadie sabe qué le pasó a Pirulo. Y eso es parte de nuestra sociedad actual, ¿no? O sea, no sé qué pasó a Pirulo, no me pongo algo en el grupo a ver qué onda, ¿no? Entonces ahí me parece que empezamos a ver estos signos de, bueno, ¿cómo hacemos que haya reconocimiento mutuo? En cosas muy sencillas, no estamos diciendo que ahora vayamos a armar casas y techos para gente que estaría re buena tal vez, pero estamos diciendo, bueno, en lo cotidiano, ¿cómo entiendo que la vida no pasa por lo que acontece en mi ser y en buscar mi placer, básicamente, mi estar en mi zona de confort, sino que no existe zona de confort si no está el confort de todos, ¿no? Y no está la posibilidad de sentirnos todos o que ninguno queda fuera del amparo de la comunidad. Entonces, bueno, es como un desafío. Pero lo que plantea Cuya en el fondo es esto, ¿no? O sea, ¿para qué educamos? ¿Qué construimos? Y desde nuestras políticas educativas, nuestro rol político como docente, ¿cómo vamos a testimoniar o qué tipo de educación llevamos adelante y qué genera esa educación? En este caso, estábamos hablando del disciplinamiento social y la madurez individual. Bueno, eso, ¿no? ¿Qué reproducimos, qué no reproducimos, qué descubrimos como más válido o inválido, qué posiciones vamos a tomar? Bueno, interesante el texto de Cuyen. Lo mejor que puede, digamos, es un texto que Cuyen es una persona que da mucha vuelta para decir ideas interesantes, pero hace como todo un recorrido historiográfico, ¿no? Bueno, se decía esto, se dijo esto, llegamos a esto, nos pasa esto, acá, ¿no? Entonces, bueno, cuando lean el texto, o el que quiera leer el texto, va a poder descubrir esta cuestión, ¿no? Pero en el fondo estamos preguntándonos esto, ¿no? ¿Qué tipo de disciplinamiento social, orden del discurso estamos gestando en nuestras aulas, en las vincularidades que establecemos y qué pasa con el tema de los procesos de madurez individual, de elegir sujetos individuales, pero individuales en el sentido de que puedan lograr su identidad que no se logra sin un reconocimiento mutuo y un cuidado de otro. Hasta ahí entonces nuestra aventura de hoy y nos estaremos encontrando en alguna otra clase sobre algún otro tema que nos convoque. Quiero que pensemos la pregunta.